parte de Corazón a Corazón fue hablarles un poquito de quién era Lina Vargas, de sus inicios como ser humano, como joven, como estudiante de Derecho, algo muy breve para no aburrirlos. En esta segunda parte quiero adentrarme más al mundo de mi función como juez y como juez de familia, que es lo que me ha desarrollado a mí, mis habilidades, diría yo, o mis fortalezas, para poder estar haciendo lo que hago, para poder estar atendiendo a las personas con el mayor cariño del mundo y con el ímpetu de no dejarlos solos en sus crisis familiares. ¿Quién ha dicho que ser juez es fácil? Al contrario, ser juez y más juez de familia implica una serie de situaciones que muchas personas no los tienen. En mi caso tuve que aprender bastante, donde los mismos usuarios fueron mis maestros, donde las mismas personas que yo atendía fueron quienes a mí me enseñaron a poder ser incluso una mejor juez de familia. Es increíble cómo las personas tratan de manipular a los jueces para tratar de convencerlos de una realidad que muchas veces no existe, para tratar de convencerlos para que la resolución que nosotros vayamos a dictar administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley les sea favorable. Y realmente, como en muchas ocasiones me atreví a decir desde un principio, que a veces los señores, tanto los esposos como las esposas o las exparejas, merecían un Oscar por la forma como ellos hablaban su realidad. Tú le dabas la palabra a alguien y te contaba su historia, se la dabas a la contraparte y realmente parecía como que jamás hubieran podido estar juntos en un mismo canal, porque difería completamente lo que decía. Y al final del camino yo pude entender, dentro de tantas historias que escuché, que realmente no era que merecían un Oscar, no era que quizás me estaban engañando, me querían engañar, sino que cada uno estaba convencido de su verdad, convencido de su historia. Y precisamente y lamentablemente, cuando dos personas tienen historias en sus mentes tan diferentes y no coinciden en los puntos que les correspondía como pareja, es cuando vienen las separaciones, cuando vienen los divorcios. El tema de las percepciones, que lo hablaré después en otro momento. Es muy importante para las personas que van a un juzgado que traten de entender que el juez es un ser humano igual que ellos. Muchas veces pueden empatizar con alguien o pueden sencillamente no empatizar con ninguno de los dos. Y la idea no es querer hacer un drama para incluso tratar de, qué sé yo, obtener una lástima de parte del juzgador. Es muy importante ser honestos, decir la verdad. Muchas veces no ocurre eso. Incluso con el acompañamiento de ciertos familiares, de ciertos colegas, donde tratan de decirle a la persona que invente situaciones para que el juez les crea y les falle a favor. No solamente los esposos manipulaban, no solamente las parejas o exparejas venían al juzgado a querer contar su historia a su manera, sino que también envolvían a sus hijos. Me tocó ver casos donde los muchachos eran quienes manipulaban a sus padres. Los muchachos, cuando comenzaban a tener historias y enfrentaban a papá y mamá para tratar de sacar un beneficio. A veces las personas no entienden que los muchachos, los hijos nuestros, que tanto amamos, son a veces muy manipuladores. ¿Y saben por qué? Porque se aprovechan de esa desventaja que le dan los padres que no se comunican, cuando saben que ni siquiera pueden tolerarse o hablarse por teléfono o hablar cualquier tema sobre ellos. Y lo que realizan son actos muchas veces donde lamentablemente ponen a papá y a mamá en contra, y al final del camino después se van a dar cuenta de que ellos quedaron en una situación más difícil por sus
propios hijos. Por eso es que las separaciones no son buenas, las peleas entre los padres tampoco son buenas, el hecho de que no funcionen como pareja, siempre les dije, si no pudieron funcionar como esposos o esposas, tienen la obligación de funcionar como los mejores padres del mundo. ¿Quién ha dicho que cuando uno se separe vienen todas las soluciones a la mano? ¿Quién ha dicho que cuando uno se divorcia o se aleja de los padres de los hijos es que vamos a tener mejores escenarios? Es todo lo contrario. Lamentablemente, cuando ya es muy tarde, los padres se dan cuenta de que quizás debieron haber actuado de otra manera. Pero si no tienen a las personas idóneas que los deben ayudar, no tanto a los jueces. Miren, los jueces están llenos de expedientes, llenos de expedientes. Mi escritorio jamás estaba vacío. Cuando mi secretaria, una de mis secretarias, me llenaba el escritorio con esa torre de expedientes, de procesos, y yo fallaba los casos para tratar de agilizar las decisiones, ella se reía porque apenas sacaba un grupo, venía otro grupo mayor para que yo los analizara. No es fácil ser juez, es bastante estresante. El tomar una decisión equivocada afecta familias completas. El no querer incluso involucrarse dentro de la parte familiar también ocasiona problemas, porque yo recuerdo, cuando yo fui juez, que yo conversaba con ciertas colegas y a veces ellas me decían, no todas, Lina, tú no tienes la paciencia, ¿cómo tienes la paciencia para atender estos casos? Para mí lo más importante es escucharlos, dictar la decisión y que venga el siguiente. Pero ¿saben por qué también pasaban estas cosas? Por el tema de la auditoría judicial, donde comenzaron a contabilizarnos los fallos, donde querían agilidad, donde querían, si bien es cierto, no podemos tener una mora, a veces agilizar los casos sin tener esa contemplación humana. Muchas veces los jueces nos hemos equivocado. Así que es muy importante, sobre todo los jueces de familia, que hagan su esfuerzo, que busquen toda la verdad absoluta, no solamente por salir del expediente, y que tengamos el concepto claro de que a quienes estamos recibiendo son seres humanos destruidos por una separación familiar. Vi mucho dolor en mi oficina, muchas tristezas, gente enferma de muchas maneras. Una de las cosas que más me impresionó siendo juez también es ver la situación socioeconómica de quienes iban al juzgado a pedir decisiones. Y me di cuenta que no importa el estrato social, no importa la situación económica, no importa dónde vivían, realmente sufrían de la misma manera, sufrían con muchísimas situaciones alrededor, ya sea que tuvieras dinero o no tuvieras dinero. Una de las cosas que a mí más me impresionó, porque a veces vivimos en una burbuja, es cuando mi trabajadora social, dentro de los muchos informes que me tenía que participar, hubo uno que me llamó la atención donde especificaba que los niños alimentistas de mi expediente vivían en una casa con techo de zinc y piso de barro, piso de tierra. Primera vez que yo pensé, me imaginé que esos niños pudiesen estar viviendo en unas condiciones tan difíciles. Y no solamente eran ellos, era una gran cantidad de familias que lamentablemente vivían en esas condiciones y que con los padres separados, una madre tenía que ver cómo alimentar a esas criaturas. No me imaginaba cuando llovía cómo podía darle protección o calor a sus hijos. El tema de las separaciones familiares cuesta mucho, pero no por el tema económico, sino sencillamente por el tema emocional.
Las separaciones duelen más que en el bolsillo, en el corazón. Por eso es que cuando decidí hablar de corazón a corazón, es para tocarles los sentimientos a aquellos que se encuentran en situaciones que piensan que una separación es lo mejor para su familia. Y realmente es lo más difícil que les pueden suministrar a sus muchachos. Y cómo en muchas ocasiones los esposos dejaban a sus esposas enfermas de cáncer porque se ilusionaban con otra persona, y yo tenía que ver la pensión alimenticia en calidad de esposa, de una esposa de muchos años que había participado con ese señor en muchísimos eventos familiares de su vida, y al final quedaba sola viendo a su esposo cómo se iba con otra mujer, y que incluso no quería pagar una pensión alimenticia porque ella no podía trabajar, porque su propia enfermedad la había lamentablemente limitado para obtener sus ingresos económicos. Los casos de familia son muy difíciles de escuchar. Vi cómo los esposos infieles dejaban a sus esposas, y cuando venía la audiencia y me decían que lamentablemente, porque yo siempre trataba de unir de alguna manera lo que quedaba, salía la información que el esposo había sido infiel, y me acostumbré tanto a escuchar esas historias que ya automáticamente le preguntaba a los señores: les apuesto que ya no están con esa persona, ¿verdad? Y así era. Después que se imaginaban que con otra persona podían ser más felices, resulta ser que al momento de llegar a la audiencia incluso ya ni siquiera estaban con esa señora por la que sacrificaron a su familia y a sus hijos. Pero no solamente estamos viendo situaciones de los esposos. Me tocó ver también esposas que dejaban a su familia, que se ilusionaban con otra tercera persona. Y no solamente abandonaban a su esposo, abandonaban a sus hijos y se iban. No les importaba. Para que sepan que sí, hay mujeres demandadas por pensión alimenticia. Hay mujeres a quienes se les ha tenido que decretar un desacato por no cumplir con el pago de una pensión establecida. Me tocó ver señoras muy bien vestidas, con la peor excusa que me pueden dar como madre que soy, que el actual compañero era quien las mantenía y que ellas no trabajaban. Por lo tanto, ellas no podían dar ninguna pensión a sus hijos. Realmente, todas esas cosas te van mermando. Vas conociendo al ser humano en muchas facetas que duele, porque como esas quizás eran las audiencias que más me dolían, yo les comentaba: hasta las fieras cuidan a sus crías. Hasta las peores fieras están pendientes de que sus críos no les pase nada. ¿Cómo es posible que ustedes puedan dejar a sus hijitos, y no solamente dejarlos, sino no importarles en qué condiciones están, no importarles cuál va a ser el futuro de ellos y muchas otras cosas más? Vi también situaciones muy difíciles donde la propia familia lograba que la pareja se separara. Familias como padres, hermanos, cuñados, que no gustaban de la otra parte. Y en ocasiones yo quedaba con este interrogante: ¿qué tal si no hubieran hecho caso a las acusaciones, a las situaciones donde ponían en contra, en parte negativa, a su pareja? ¿Ellos hubieran podido salvar su relación? Por supuesto que sí. Miren, el ser humano es muy complejo. Como dicen, cada cabeza es un mundo y cada pareja es un universo. Quedo hasta aquí en el día de hoy, en la segunda parte de Corazón a Corazón, para tratar de llegarles a quienes me escuchen
momentos que quizás nunca lo habían pensado que podía pasar, situaciones que quizás no quisieran para su propia familia y donde realmente analicen que pueden ser mejores padres, mejores compañeros, mejores seres humanos. Trataré siempre de, en este tipo de intervención, darles un poquito más de quizás enseñanzas, porque yo aprendí mucho, de enseñanzas que literalmente me atravesaban el corazón. A veces yo salía al juzgado terriblemente decepcionada o deprimida, porque cuando pensé que ya había escuchado lo peor en una audiencia, la siguiente audiencia me iba a dar una información peor. Pero vamos a continuar de corazón a corazón para escuchar otras historias que les tengo guardadas. Y si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos videos. Te agradezco el tiempo que utilizas para poder escuchar esta segunda, tercera y cuarta parte de Corazón a Corazón. Saludos.